La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Hola amigos, las lecciones de la escuela sabática son vitales para su viaje espiritual. De esta forma podemos adquirir conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos place presentar la lección número 3, titulada El Evangelio Eterno, con nuestros panelistas. Les informo que el Ministerio de Familia tendrá el primer seminario llamado Escuela para Padres el día 22 de abril en la Escuela de Oldwick, zona norte. No te lo pierdas. Recuerda, aquí en Nueva Jersey, los amamos y juntos iremos con la escuela sabática haciendo discípulos. Así que, mis amigos, disfruten la lección. En esta hora, nuevamente, en esta tercera lección, queremos darle la bienvenida. Gracias por estar acompañándonos en las lecciones anteriores. Y hemos llegado nuevamente esta semana para poder compartir con ustedes esta lección número 3 que nos habla acerca del Evangelio Eterno. Y bueno, hemos podido disfrutar, ¿verdad?, de las dos primeras lecciones, poder meternos poco a poco en lo que es este tema de este trimestre que tiene que ver con los tres mensajes cósmicos. Y en estas dos primeras lecciones se han estado sentando las bases de lo que es lo que vamos a empezar a estudiar con el mensaje de los tres ángeles. Queremos también recordarles, este programa sale auspiciado a través de la New Jersey Conference, lo puede conseguir a través de YouTube, lo puede conseguir también a través de Facebook, y agradecemos porque ustedes están allí presentes siempre con nosotros y están acompañándonos en cada momento. No se olvide, ¿verdad?, de compartir este mensaje, de poder compartir este repaso de la lección, para que no sea solo una bendición para usted, sino que también pueda ser una bendición para aquellos que a usted le pueda compartir. Y en esta lección número 3, en este panel, como siempre, están con nosotros presentes las personas que nos han estado acompañando en estas primeras dos lecciones, y es el pastor Albert Pérez y el pastor Jonathan Carrillo. Bienvenidos, pastores, gracias por estar con nosotros. Un pequeño saludo para nuestra audiencia. Muchas gracias, pastor. Ya en nuestra tercera lección, bienvenidos a nuestros hermanos allá del otro lado de la pantalla. Un gusto estar una vez más en el panel de estudio de la escuela sabática. De igual manera, estoy emocionado para tener este repaso de esta lección, que ha sido una lección muy interesante, muy bella, llena de esperanza. Bueno, nosotros podríamos, como siempre, resumir allí, ¿verdad? En unas pequeñas palabras, la lección. Para mí, la lección es, o en una pequeña frase, una responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, ¿no? Al tiempo que hemos sido llamados, en la responsabilidad que tenemos. Y esta semana comienza a hablarnos de esa responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. Pastor Albert, una idea general de la lección. Pastor, la cápsula que puedo sacar de esta semana es que el evangelio es el instrumento por Dios para el alcance de los perdidos. Amén, amén. Y Pastor Jonathan, un pequeño resumen para ti de la semana. Sí, ¿no? Y yendo con lo que ustedes dijeron, también agregarle de que el plan de Dios siempre ha sido un plan de amor y de salvación, y ese plan ha sido desde la eternidad. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana, que nos habla acerca del Evangelio eterno, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y bueno, la lección tenía nuestro versículo clave, ¿verdad? Se conseguía o se consigue allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el verso número 6. Yo espero que usted se lo haya aprendido de memoria para que también lo pueda compartir, no solo a nivel personal, sino también en el momento de su clase, que dice:
Y entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y saben, cuando nosotros vemos el mensaje de los tres ángeles, para nosotros como los adventistas del séptimo día, este mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el hecho de la forma en cómo nos identifica como iglesia adventista. O sea, está en nuestro ADN, forma parte de la responsabilidad que tenemos como nosotros, es lo que nos identifica. Si hay algunas verdades que nos identifican a nosotros como iglesia adventista, podemos decir, número uno, la verdad del segundo advenimiento, número dos, la verdad del sábado, pero si hay otra característica que nos identifica es el mensaje de los tres ángeles. Y cuando nosotros vemos este mensaje de los tres ángeles, lo vemos ubicado en un libro que es muy peculiar, el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros vemos este libro de Apocalipsis, podemos entender que este libro de Apocalipsis, cuando lo vemos a primera vista, pareciera que fuera un libro difícil de entender. Pero yo podría aquí anexar nuevamente a mis compañeros y hablar un poquitico solamente de ese libro de Apocalipsis. Pregunto, Pastor Albert, ¿el libro de Apocalipsis es un libro que tiene que generar temor? Pastor, es importante partir desde este momento, de esta parte de la lección, para entender que Apocalipsis es la revelación de la gracia de Dios. Es un libro donde nos muestra la esperanza, poniendo como base el personaje principal, Jesús, trayendo esperanza en un libro lleno de simbologías, lleno de misterios para muchos, pero definitivamente un libro lleno de esperanza a través del personaje de Jesús. Así que bueno, lo podemos ver de esa manera. Ahora, Pastor Carrillo, cuando hablamos de esa palabra apocalipsis, bueno, el pastor nos hablaba de revelación, indudablemente nos habla de muchos símbolos, nos habla de muchas bestias, nos habla de... Pero detrás de todo este mensaje, ¿qué cree usted que sea el mensaje de Apocalipsis para el tiempo de hoy? Eso es una excelente pregunta. Primero que nada, el libro de Apocalipsis está revelando, está presentando a Cristo Jesús. Y donde está Cristo Jesús es un mensaje de amor, de misericordia y de esperanza. Entonces, cuando nosotros vamos a la carta de Apocalipsis, cuando vamos al libro de Apocalipsis, tenemos que ir con esa idea en nuestra mente de que estamos leyendo acerca de nuestro Redentor, estamos leyendo acerca de Cristo Jesús. Y claro, Él está ahí presentando ese evangelio eterno, ese amor y esa esperanza. Bueno, donde está Cristo Jesús no puede haber temor, donde está Cristo Jesús hay esperanza y donde está Cristo Jesús hay salvación. Y si es verdad que el libro de Apocalipsis es un mensaje que de alguna forma nos revela los sucesos que han de pasar en esta historia de este mundo, pero también principalmente nos revela el plan de salvación. Pero bueno, vamos a entrar entonces a lo que tiene que ver con ese evangelio eterno. Y cuando nosotros hablamos del evangelio eterno, tenemos que definir, ¿verdad? Un poco qué es evangelio y por qué le decimos eterno. A ver, Pastor Albert, ¿cómo definimos ese evangelio y por qué le decimos eterno? Muy interesante, pastor. Ya que estamos hablando del evangelio eterno en nuestra lección, comencemos definiendo qué es evangelio. Y nosotros encontramos uno de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, describe el evangelio como la buena noticia de la muerte de Cristo por el perdón de nuestros pecados, su gloriosa resurrección como símbolo de victoria y de su amor por nosotros. Así que evangelio, pastor, para Pablo es buenas noticias de la muerte de Cristo en favor de nuestros pecados, alguien pagando la condenación que era dada para nosotros y tomando la resurrección como símbolo de victoria. Y es una señal. En otras palabras, el evangelio es la muestra del amor de Dios yendo Jesús hasta la cruz, pero no solo llegando a la cruz, sino resucitando como señal de victoria. Así que evangelio es buenas noticias, alguien pagó nuestra condena. Evangelio es buenas noticias, alguien tomó nuestro lugar, el sustituto Cristo, resucitó
como señal también de amor a nosotros. Eso es evangelio. Y Pablo mismo también, nosotros encontramos en Romanos el capítulo 3 y el capítulo 5 que el evangelio está vinculado con esa maravillosa gracia, porque él dice que somos justificados por gracia. La gracia es parte de la justicia de Dios. Así que evangelio es buenas noticias. Alguien tomó nuestro lugar, se hizo uno de nosotros, y dice la Biblia que Jesús tomó el lugar nuestro yendo a la cruz hasta la muerte de cruz, pero resucitó como señal de victoria, el cual se nos ha otorgado o imputado a nosotros también esa señal de victoria. Así que partimos desde el punto diciendo, evangelios son buenas noticias. Alguien tomó nuestro lugar, Jesús, y el cual tomó el lugar por amor a nosotros y resucitó como señal de victoria dada a nosotros. Ahora, Qué, eh, qué bueno, pastor. Y me disculpe que le tome sí, allí, no. Entonces, ese evangelio son buenas nuevas para bu- nosotros hoy. Ahora, y por qué, cómo definimos esa palabra eterno? muy bien, pastor. Ya teniendo en cuenta que evangelio es buenas noticias, ahora hablamos de por qué es eterno. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiendo a la carta segunda de Timoteo, y como también en el libro de Efesios y en el libro de Primera de Pedro. Pedro describe que el Señor nos eligió desde antes del siglo o desde antes del inicio de la creación. Cuando nosotros vemos, el Señor estableció, nosotros ya estudiamos que inició una batalla en el cielo en la primera lección, y el Señor nos creó con la libertad de elegir. Este era un riesgo de saber que la criatura, o los que fue creado por Dios, tenía el riesgo de poder caer luego de ver lo que sucedió con Lucifer, que luego esa rebelión. Ahora, el cielo tenía un plan preparado, pastor, y nosotros encontramos que el evangelio es eterno porque se dio antes de la creación, antes que el tiempo existiese. ¿Por qué es eterno? Porque existe antes que nosotros, antes de la caída, antes de nuestros padres Adán y Eva, antes de que existiese el tiempo como sí o como tal. Y ahora, como es antes de la creación, antes de todo, también es un evangelio que apunta hacia el futuro. En otras palabras, es eterno en palabras sencillas, porque incluye el pasado desde antes de nuestra caída, desde antes del tiempo, incluye el presente en el cual nos encontramos nosotros, como también apunta incluyendo al futuro. Un evangelio completo, eterno, como en sí la palabra lo menciona. Bueno, interesante, ¿verdad? La definición de ese evangelio, de lo que significa el evangelio, buenas nuevas y eterno, porque estaba antes, durante y después, ¿verdad? Estará por la eternidad. Ahora, Pastor Jonathan, ese evangelio eterno, está allí, ¿verdad? Puesto en el libro de Apocalipsis y tiene que ver con ese mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿cuál cree usted que es la importancia del mensaje de los tres ángeles? Primero en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Gracias, pastor. Esa es una grande e importante pregunta, porque el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, es de gran importancia para la humanidad, ya que habla de la necesidad de adorar al Creador y no las creaciones del hombre. Este mensaje también enfatiza la importancia de seguir a Jesús y tener fe en Él como medio de salvación. Porque en una manera, si podemos mirarlo de esta manera, el plan de salvación que se presenta en este mensaje fue concebido en la mente de Dios antes de la caída de Adán y Eva en el Edén. Y esto muestra que Dios siempre ha tenido un plan para librarnos del dominio del pecado. Además de esto, este mensaje nos habla del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Es una historia de gracia que nos muestra el inmenso amor que Jesús tiene por nosotros y cómo estuvo dispuesto de experimentar la misma muerte y aflicción para que nosotros podamos tener vida.
Entonces, el mensaje de los tres ángeles nos da esperanza segura en Dios. Es un plan de salvación que nos permite vivir eternamente con Él. Y bueno, me decías, ¿no? Que ese plan de salvación está previsto, pero indudablemente nosotros tenemos que tomar decisiones en base a ese plan de salvación. Ahora, ¿por qué Dios nos crea entonces a la humanidad con esa capacidad de tomar esas decisiones morales? Sí, Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales porque Él quería que sus criaturas lo amaran y le fueran leales por elección propia. El amor verdadero requiere decisión y Dios nos dio poder para decidir. Si Dios hubiera creado seres robóticos, ¿no? Que pueden ser controlados, ¿no? Pues no sé, sería algo contrario a la naturaleza misma de Dios, ya que la lealtad forzada no es amor verdadero. Entonces, es cierto que Dios sabía que a darles la capacidad de decidir, también estaba la capacidad de que sus criaturas se rebelaran contra Él. Pero a pesar de esto, Dios decidió crear a seres humanos con la libertad, con libre albedrío, porque quería que su amor fuera correspondido por elección propia. Se puede decir que Dios quería que la relación con sus criaturas fuera una relación de amor y lealtad mutua, no una relación basada en el control o la coacción. Así es, así es. Gracias, pastor. Entonces, por explicarnos, ¿verdad? Esa oportunidad que nos da el ser humano para tomar decisiones y no ser, como decías tú, ¿verdad? Un robot, un robot. Ahora, el pastor Albert nos hablaba que el evangelio eterno en una expresión general, ¿no? De lo que eran las buenas nuevas, de que era eterno porque venía del pasado, presente y futuro. Pero ahora yo necesito enmarcar ese evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, verso número 6. Ahora, ¿qué significa esa frase evangelio eterno en ese Apocalipsis 14, 6? ¿Y cuál es la importancia, ¿no? La relevancia que tiene para la humanidad hoy? Principios, pastor, que nos hacen que necesitamos comenzar a descubrir o a estudiar en Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos al pasaje bíblico, nosotros encontramos por qué la importancia. Nosotros encontramos que el ángel, vi otro ángel que volaba con el evangelio. Nosotros tenemos algunos términos o algunas terminologías que necesitamos prestar atención. La Biblia describe que el ángel volaba. La acción de volar es una representación de urgencia, es una identificación de la rapidez con lo que el ángel iba. Pero dice que el ángel llevaba el evangelio, llevaba consigo una rapidez con propósito, un objetivo claro. Ahora, el pasaje bíblico, Apocalipsis capítulo 6, nos explica cuál era la misión, la función de llevar el evangelio. No simplemente llevaba el evangelio sin saber para qué llevaba el evangelio. Y esto puede ser relativo, pastor, para nosotros como iglesia. ¿Por qué por qué tenemos un evangelio? ¿Cuál es el evangelio que tenemos y para qué tenemos el evangelio de las buenas noticias? Dice la Biblia que hay un propósito específico por el cual el ángel volaba con el evangelio. Dice, para proclamarlo, predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, pueblo, nación. Pastor, nosotros encontramos claramente en este pasaje bíblico la razón del propósito por el cual nosotros como iglesia proclamamos un evangelio. Tiene la proclamación del evangelio, tiene la inclusión de un alcance, y el alcance es universal, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con esto está evidentemente claro que la iglesia es la elegida por Dios para llevar las buenas nuevas. Ahora, ¿a quiénes se le llevan las buenas nuevas? Las buenas nuevas se le lleva a toda nación, tribu, lengua, pueblo, porque es un evangelio universal. Recordamos bien
la lección primera y que está toda vinculada este trimestre, nos mostraba que esa guerra que hubo en el cielo, que se trasladó a la tierra, provocó la desunión del ser humano con el propósito divino. Ahora, ¿cuál es la función del evangelio, pastor? La función del evangelio de Cristo es volver a conectarnos al propósito original de Dios. Fuimos destituidos, dice Romanos. Ahora el evangelio lo que hace es volver a unirnos al Padre, al plan original. Por eso nosotros encontramos, pastor, que el evangelio requiere algo de nosotros. ¿Qué es lo que requiere el evangelio de la iglesia? Nosotros encontramos en la lección que requiere nuestro mayor esfuerzo y compromiso. Y eso especialmente a nuestros hermanos, amigos que están del otro lado de la pantalla. Pastor, el evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas para los perdidos, para los que hemos fallado, para los que el ser humano que fue destituido. Pero el evangelio requiere ahora de nosotros que ya nos encontramos con Dios, requiere de nosotros esfuerzo, dice la lección, y requiere ese sacrificio para que entonces ese evangelio lleve rapidez al alcance de aquellos que aún no lo han recibido. Así que el evangelio nosotros encontramos el ángel volando, un sentido de urgencia, pero encontramos el ángel haciendo una acción universal, llevándolo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que esa es la responsabilidad nuestra en nuestro tiempo. Así que el alcance de este evangelio es un alcance universal, pero requiere esfuerzo y sacrificio de cada uno de los que ya hemos recibido las buenas noticias. Bueno, y es interesante, ¿no? Saber de que vaya a todo el mundo. Es interesante saber esto de que vaya a todo el mundo porque tiene que ir a todo el mundo porque, como decía el pastor Jonathan, todos tenemos que tomar decisión. Entonces, si todos tenemos que tomar decisión, este mensaje tiene que alcanzar los confines de la tierra y lo definió bien, ¿verdad? Apocalipsis, toda nación, toda tribu, toda lengua, inclusive Mateo, el capítulo número 24, el versículo número 14, también lo dice, y será predicado este Amén. evangelio a toda nación, toda tribu, y luego entonces vendrá el fin. O sea, es un mensaje que tiene que ir por todo el mundo, o sea, tiene que alcanzar a cada individuo de esta tierra, porque cada individuo de esta tierra tendrá que al final ser juzgado por las decisiones que toma. Y si ese mensaje no llega a cada individuo de esta tierra, entonces, ¿cómo se podrá decir, bueno, no, tú tomó o no tomó una decisión? Por eso el alcance es mundial, es mundial. Y aquí nos lleva entonces al día jueves, ¿no? Que nos habla de ese movimiento misionero. Bueno, Albert nos decía que es una responsabilidad de parte de la iglesia el poder llevar ese mensaje. Ahora, Pastor Jonathan, yo le pregunto, ¿cuál es el mensaje de los tres ángeles y por qué es importante para nosotros como iglesia? Porque si yo lo voy a llevar, si yo lo llevo, tengo que llevar ese mensaje, primero tengo que entenderlo yo y aplicarlo yo en mi iglesia, en mi vida, y ya luego de entenderlo, entonces yo debo llevarlo. Entonces, ¿cuál cree usted que es ese mensaje de los tres ángeles y por qué es importante para la iglesia adventista? Sí, el mensaje de los tres ángeles es uno de los pilares fundamentales de la iglesia adventista. De hecho, es uno de los pilares de la teología de la iglesia adventista del séptimo día, porque este mensaje se considera crucial para nuestra iglesia, porque se percibe en este mensaje cómo Dios ha actuado, cuál es el plan de Dios. Es un mensaje hecho a la medida por Dios para esta generación. El mensaje se refiere a un llamado a la adoración verdadera de Dios, a un juicio divino, a la caída de Babilonia, a la importancia de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe en Jesucristo. Entonces, este mensaje se entiende como un mensaje urgente, urgente e importante para el tiempo en que se debe proclamarse, que es hoy en día y debe ser proclamado toda nación, toda tribu, toda lengua y a todo pueblo, con el fin de preparar el mundo para el regreso de Cristo. Los adventistas creen que este mensaje es importante porque proporciona un marco profético que permite comprender el momento histórico actual. Y pues de una manera u otra es una preparación para la segunda venida de Cristo. El mensaje de los tres ángeles también proporciona una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su plan de salvación,
que incluye la restauración del sábado como el día de reposo, la importancia del don de profecía, la necesidad de estar preparados para el juicio divino. Entonces, en resumen, se puede decir que este mensaje de estos tres ángeles es considerado como un llamado a la adoración verdadera y a la fidelidad de Dios en el tiempo de fin. Por eso yo como adventista debo tomarlo primero para mí. Yo debo estar convencido de lo que yo estoy creyendo y en base a ese convencimiento de lo que yo estoy creyendo, ahora lo puedo llevar. Así Y es. cuando nosotros vemos a los misioneros, inclusive y cuando inicia esta iglesia adventista, e inclusive hoy en día, hay una motivación que va detrás de esos misioneros adventistas, inclusive que viajan a lugares desconocidos. Y me imagino que tiene que ver parte de ese mensaje de los tres ángeles con esa motivación. ¿Crees tú que esa sea la motivación? Así es. La motivación detrás de los misioneros que viajaban a lugares desconocidos era su creencia en la importancia de este mensaje, del mensaje que ellos llevaban. Los adventistas creen que Jesús vendrá pronto y el mensaje de esta verdad es un mensaje que debe ser llevado, especialmente porque estamos en los últimos tiempos. Y este mensaje es un mensaje que toda nación, todo tribu, toda lengua debe escuchar. La predicación del evangelio eterno es parte fundamental de la misión de la iglesia. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde su comienzo. Así es, o sea, el mensaje de los tres ángeles es vital, vital para la iglesia adventista y va a traer un impacto, ¿verdad, Pastor Álvarez? Eso va a traer un impacto para todo el mundo, ¿no? Tiene que haber un impacto, va a impactar, o sea, en este mundo ese mensaje. Ahora, pastor, ahí claro que sí, vemos por qué la iglesia adventista es definitivamente una organización que está en movimiento constante en cuanto a la misión, porque entendemos que nosotros fuimos elegidos, que los hijos de Dios fuimos elegidos para proclamar las buenas nuevas. Y nosotros somos parte de ese caminar progresivo del evangelio a aquellos que no lo conocen. Por tal razón, ahí está nuestra encomienda, nuestro compromiso de manera general de que este evangelio eterno, que ya entendimos la razón de su significado, sea predicado. Buenas noticias, pastor. En otras palabras, nosotros somos elegidos para ser portadores y voceros de buenas noticias, proclamar, replicar buenas noticias. Así es, y fíjense bien, o sea, eso nos debe también nosotros motivar a nosotros también, porque nosotros formamos parte de esa iglesia adventista y es un mensaje que va a ser mundial, es un mensaje que no solamente va a ser mundial, sino que como decía, va a ser un impacto, pero bueno, Dios, yo siempre lo he dicho, Dios podría predicar este evangelio sin nosotros, Él podría poner en el cielo, poner un proyector grandísimo y predicarle el evangelio a toda lengua, pero nosotros formamos parte de llevar ese evangelio también. ¿Pero para qué? Para no solamente formar la salvación para aquellos, sino también que cuando yo vaya llevando ese evangelio, ir viendo la importancia de ese evangelio para mí también. Tiene que ir a todo el mundo. Y nosotros, como iglesia adventista, somos los responsables. Ahora, la pregunta final que nosotros nos tendríamos que hacer, ¿estamos nosotros dispuestos a llevar ese evangelio? Porque si nosotros somos el canal para llevar ese evangelio, ¿estamos nosotros dispuestos para llevar ese evangelio? Es una pregunta que nos tendría que definir a nosotros como adventistas. Porque si tú entraste a la iglesia adventista o estás escuchando de la iglesia adventista, no es simplemente para ser salvo tú y para sentarte en la iglesia y nada más. Tú entras a esta iglesia y vas a formar parte de este movimiento para llevar la responsabilidad de este evangelio eterno a aquellas personas que lo necesitan. Bueno, el tiempo se nos ha estado acabando, pasa muy tiempo, el tiempo vuela en este programa, pero Pastor Jonathan, ¿alguna idea final que quiera resaltar de toda la lección en este minuto que tiene? Sí, claro, simplemente recalcar un poquito lo que hemos dicho, que a medida que este mensaje se difunda por el mundo, ah, vidas se van a transformar, comunidades enteras van a ser transformadas. Es el mensaje de la verdad para los últimos días. ah,
debe llegar a cada persona, a cada cultura. Y mientras se haga eso, nosotros vamos a fomentar la esperanza, ¿no? En los corazones de aquellas personas, pero a la misma vez, como usted dijo, pastor, en nuestro mismo corazón también. Así es. Bueno, Pastor Albert, en este minutito también, o 30 segundos que le quedan también, ¿alguna idea general de la lección que quisiera cerrar como despedida a este programa? Pastor, el Evangelio es auténtico, el Evangelio es genuino, el Evangelio, dice Pablo, es poder de salvación y ese poder de salvación requiere de nosotros esfuerzo, sacrificio para ser esos portadores de ir a anunciar buenas noticias a aquellos que necesitan escucharla. Así es. Bueno, ya saben, en esta lección hemos escuchado, tenemos un evangelio que es eterno, tenemos un evangelio que tiene que llegar a todo el mundo y como lo han dicho los pastores, nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo. Y vuelvo a terminar con la pregunta, ¿estás tú dispuesto a hacer ese esfuerzo de ser un misionero en la parte de nuestro Señor para llevar este evangelio? Bueno, quiera que cada uno de que escuche este programa pueda decirle, Señor, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí y poder llevar este mensaje para aquellas personas que también lo necesitan. Amén. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir este mensaje, de poder poder compartir a aquellas personas que lo necesitan. Y nuevamente, como siempre, nos pueden conseguir allí con las lecciones anteriores en la página de Facebook, en la página de YouTube de nuestra conferencia de New Jersey. Muchas gracias por estar con nosotros y grandes bendiciones y que el Señor los pueda bendecir en este día que escuchan este mensaje. Amén.